20 minutos, continuamos en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias en sus plataformas de radio, televisión y web, y vamos con lo anunciado. Estamos ya conectados con el ministro de Educación, Martín Benavides, para hablar de las clases a distancia, cómo se está evaluando el inicio de las clases. La situación de la educación es ciertamente algo sensible, y también las dudas que tenga nuestro público, que supongo son múltiples, las pueden hacer a través del 212-4100, 212-7165. Ministro Benavides, buenas noches. Buenas noches, Jaime. A ver, ¿cómo está evaluando el gobierno el asunto del inicio de las clases, teniendo en cuenta que la emergencia se ha extendido hasta el día 12 de abril? Implícitamente está, avisado o considerando que las clases se iniciarían el 13 de abril. Mira, yo creo que el mensaje del presidente, del Ejecutivo, es bastante claro, ¿no? Aquí hay una emergencia de salud pública. Esa emergencia nos tiene que hacer a todos trabajar juntos. Tú mismo lo has dicho al inicio de tu programa. Esto es un esfuerzo que todos tenemos que hacer para sacar adelante esta emergencia que tenemos en el tema de salud, ¿no? Uno de los sectores donde es más factible trabajar juntos es educación, porque en educación se congregan padres de familia, estudiantes, profesores, directores, el Ejecutivo mismo, los medios de comunicación. Nosotros como Ministerio de Educación ya hemos dicho antes que para nosotros la educación no debe parar. Es cierto que hay una circunstancia nueva, que es esta de la prolongación de la cuarentena. Sin embargo, nosotros ya habíamos anunciado en semanas anteriores que estábamos en unas fases iniciales de esta estrategia a distancia aprende en casa, que va a tener una siguiente fase la semana que viene, que es una fase más de orientaciones, donde ya vamos a lanzar la plataforma web, que ya la tenemos casi terminada, con todos los días de la semana, con todas las asignaturas por diferentes áreas, y lo mismo para lo que es la plataforma de televisión y radio. Lo que vamos a decir entre el día de mañana, de pasado, en los próximos 2 o 3 días, es cuándo daremos inicio al año escolar. Ese inicio al año escolar, de todas maneras, se va a dar en esta circunstancia de aislamiento domiciliario, porque nosotros hemos venido diciendo que como sector nos compramos el pleito de sacar hasta adelante, de que la educación no pare, y es un desafío que estamos asumiendo con toda la responsabilidad, ¿no? Entonces, el fin de semana, a más tardar, están anunciándolo. El inicio del año escolar. El inicio del año escolar, ciertamente. Para los colegios públicos. Para los colegios públicos, así es. Tengo también varias consultas sobre eso, pero prefiero yo ponerme en una segunda línea porque hay llamadas de la gente, ministro, para absolver rápidamente algunas consultas. Está en el teléfono Jackie desde Surco con su consulta. Jackie, muy buenas noches, el ministro Benavides te está escuchando. Jaime, muchas gracias por la oportunidad y por el espacio. Buenas noches, ministro. Bueno, yo soy madre de familia. He estudiado en una universidad nacional. Usted ha liderado el tema del licenciamiento, pero en el aspecto colegios es un tema un poquito más complicado. Lo que quiero saber, así puntual, ¿cómo va a ser ese tema de la educación a distancia o qué plan tiene usted para este tema de la epidemia, ¿no? que nos está complicando la vida a todo el mundo? ¿Y cómo va a plantear esa parte? O sea, me interesa mucho porque tengo hijos en el colegio, quiero saber qué vamos a hacer como padres, cómo vamos a ir acompañando este plan, cuál va a ser nuestro papel, porque la educación de nuestros hijos es muy importante. Y una vez que termine el tema ya, Dios gracias, esperemos que termine este tema de la cuarentena, ¿qué va a seguir? Perfecto, Jackie. ¿Cómo usted va a mejorar el tema de la educación? Clarísimo, Muchas gracias. Clarísimo. Les pido, por favor, a los oyentes preguntas cortas para ir al punto y poder absolver todas las dudas que tiene nuestro público. Ministro, la respuesta, por favor. Sí, muchas gracias a Jackie, a la mamá que nos ha llamado. Su preocupación ciertamente es la que nos ha llevado a nosotros en las últimas 3 semanas a poner todo nuestro esfuerzo en tratar de armar una plataforma de diferentes medios de comunicación
donde podamos hacer una continuidad del servicio educativo. Vamos a tener una plataforma web que va a ser lanzada, como dije, el 30 o 31 en una primera fase de orientaciones hasta el día 5. Esa plataforma web va a tener todas las actividades del día y todas las áreas que va a tener las actividades de cada día. Va a estar conectada también a la radio y a la televisión, porque hay que recordar que la penetración del Internet en nuestro país es lamentablemente aún muy baja en comparación a otros países de la región donde el Internet llega al 80% de los hogares. Nosotros estamos en una cifra la mitad de eso, ¿no? Es decir, crear contenidos que se emitan por, supongo yo, Radio Nacional y por TV Perú. Exactamente. En principio hemos hecho una alianza con Radio Nacional y TV Perú. Nosotros seguimos todavía entusiasmados con que se sumen otros medios por el lado privado y que nos ayuden a llenar, digamos, una franja horaria de manera más sostenida, y de esa manera, digamos, se cumpla esta idea de que todos tenemos que apuntar en este objetivo, ¿no? Hay una pregunta más, o una pregunta secundaria que hacía la madre familia, que me gustaría responder también, ¿no? Por favor. Es bien importante saber que no estamos aquí tratando de decir que el colegio se tiene que trasladar al hogar, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si en el colegio tengo 7 horas de actividades cotidianas, presenciales con el profesor, lo mismo no va a ocurrir a través del Internet ni a través de la televisión y la radio, que tiene su propio ritmo de comunicación. Nosotros estamos en ese sentido moderando esa intensidad de esa comunicación y dándole un espacio al propio niño, a la propia niña, para que desarrolle desde su autonomía su propio proceso de aprendizaje. En ese sentido, termina siendo una gran oportunidad para el país de innovar, ¿no? Innovar con tecnologías e innovar también por el lado de darle al estudiante mucha más agencia de la que he tenido antes. Nosotros hemos sido un sistema educativo muy tradicional, donde siempre el profesor era el que llevaba la batuta. Ahora la pelota está un poco más en la cancha de los estudiantes, niños o adolescentes. En inicial es ciertamente otro tema, ahí hay mucho más acompañamiento, pero en primaria y secundaria podemos ya empezar a hacer esa transformación de darle mucha más agencia a los estudiantes, niños y adolescentes, que por otra parte ya tienen experiencias de aprendizaje con medios de comunicación tipo la Internet, tipo el celular o la televisión. Es verdad, tenemos que continuar. El ministro de Educación, Martín Benavides, está con nosotros. Gracias, ministro, por la espera. Estábamos absolviendo las dudas de nuestro público y tenemos una más a continuación, el inicio de las clases virtuales, por Internet, por radio y por televisión públicas. Está a esta hora, ministro Roberto desde Chincha con su consulta. Roberto, el ministro te está escuchando. Muchas gracias, mi estimado Jaime Chincha, muchas gracias. Los saluda desde Chincha Roberto Berry Torres, profesor chinchano, cesante y jubilado. Mi protesta con el respecto del caso, ¿cómo es posible? A todo el mundo se está ayudando, menos al profesor jubilado que tenemos 60, 70 años y que somos pocos porque ya nos hemos muerto la mayor parte. Pido, por favor, así como están ayudando a todos y que muy bien se haga, también a nosotros nos hagan llegar un bono. Por favor, nosotros necesitamos un cuidado especial. Don Jaime Chincha, le agradezco bastante esta oportunidad, y si ahora está ahí el profesor que es ministro de Educación, este es un gran olvido de este señor, también del presidente de la República y de la ministra de Economía. No queremos estar. Démosle la oportunidad, mi querido Roberto, al ministro que pueda responder a su interrogante, a su inquietud. Gracias por llamar. Ministro. Sí, bueno, antes que nada quería solidarizarme con la familia del compatriota que ha fallecido en Lambayeque. Sí. Creo que esto nos obliga a seguir respetando, digamos, las normas de aislamiento domiciliario y cuidarnos nosotros y de esa manera cuidar a los otros, ¿no? Así es. En relación a la consulta del ciudadano, nosotros tenemos una política de buscar darles beneficios a los docentes. Es una política continuada que ha venido en los últimos años buscando incrementar
el salario de los docentes de manera progresiva y según, digamos, su desempeño meritocrático, ¿no? Esa política ya nos ha llevado a dar algunos aumentos. Entendemos la preocupación del señor, digamos, que es un señor jubilado. Sí. El gobierno ha estado tratando de dar un conjunto de medidas para proteger a la población más vulnerable, y eso es algo que probablemente haya que también empezar a evaluar en su futuro, ¿no? ¿Está evaluando entonces un bono para los profesores jubilados, es lo que nos está diciendo? No. Estoy diciendo que ha habido ya, el gobierno ha dado una serie de medidas de protección a la población vulnerable, así como está la situación del profesor que acaba de hablar. Hay un conjunto de otras necesidades sociales y hay que ver, digamos, cómo se atienden ellas de manera, digamos, que pueda hacerse una actuación. Claro, en concreto están evaluando alguna atención para ellos. ¿Perdón? Están evaluando, medidas sobre este sector. Se evalúan todas las situaciones de toda la población, ¿no? El gobierno ha ido progresivamente sacando algunas medidas, ya ha habido anuncios en los últimos días. Por el lado de los docentes, nosotros hemos dado ya algunas señales en relación a los docentes activos, ¿no? Hay que evaluar la situación de los docentes jubilados como sector, ¿no? Eniester nos llama desde Chiclayo con su pregunta. Les pido, por favor, ser concretos y al punto. Están entrando muchas llamadas, Eniester. Adelante, el ministro te está escuchando. Muy buenas noches. Muchas gracias. La pregunta es con respecto a la suma de dinero que destinaron para el sector educación. Como ahora los alumnos no están estudiando, pienso yo que dijeron que iba a manos de los directores. Pero usted sabe, hay un refrán que dice, en Alcabier que el justo peca. Hay que custodiar bien este dinero, que sea bien distribuido. Como tenemos ya un poco más de tiempo que ha empezado esta pandemia y el presidente de la República destinó el dinero para educación y para salud ya lo está usando, y educación hay que estar organizados para que este dinero sea bien distribuido y después no tengamos que lamentar que se fue por otro lado. Muchas gracias. Gracias. Se refiere, creo, al dinero para el mejoramiento de la infraestructura, ¿no? Agua, sobre todo, y en fin, que esté en condiciones mínimas para recibir a los alumnos. Ministro, su respuesta. Sí, bueno, entiendo perfectamente la preocupación de la señora. Nosotros tenemos un sistema de seguimiento de la ejecución de ese gasto. Lamentablemente esta situación efectivamente nos cogió de imprevisto y no se ha podido, digamos, ejecutar el dinero que ya está en las cuentas de los directores, ¿no? Porque una de las medidas que nosotros hicimos para que esto se ejecute de manera más rápida y no se quede, digamos, el dinero en, digamos, gobierno regional, sino que vaya directamente a las cuentas de los directores. Eso se hizo, sacamos esa norma, pero vino la situación del cierre de las escuelas. Y lo que hemos definido es que estamos bloqueando las cuentas para que mientras que dure la epidemia no se movilice eso, y mientras que cuando nos estén faltando pocos días para el levantamiento del aislamiento social, levantar las cuentas para rápidamente pasar a comprar los kits necesarios para los colegios, ¿no? O sea, recién se podría mejorar la infraestructura de los colegios una vez que se levante la emergencia. Los kits, ese monto que nos dieron de 165 millones de soles era para habilitar los colegios con los kits de higiene, ¿no? Kits de higiene, ya. Claro, lo que es el mantenimiento regular ya se había venido ejecutando. Nosotros estábamos ya preparados para un inicio del año escolar de manera tradicional. Ese dinero ya estaba ejecutado. El dinero de lo que ha sido el año anterior, que se dio el año anterior a través de los decretos de urgencia. Pero este último esfuerzo del Estado lo tenemos todavía custodiado para que una vez que estemos próximos a terminar la situación de aislamiento social podamos ejecutarlo rápidamente. Nos llama con una consulta el ministro de Educación, Iván desde el Callao. Iván, el ministro Benavides te está escuchando. Hola Jaime, buenas noches. Buenas noches, señor ministro. Yo tengo una consulta. Yo quisiera saber cómo vamos a hacer con las clases a distancia, ya que algunas personas no cuentan con internet, menos con luz y muchísimo menos con una computadora en casa, ya que la educación yo tengo dos niñas, una que pasa a primer grado
y otra sexto grado, ya que las enseñanzas son muy distintas. Esa es mi consulta. Muy bien, muchas gracias, Iván. Ministro. Sí, entendemos perfectamente la preocupación del ciudadano, del compatriota. Nosotros, justamente por esa razón, no hemos únicamente pensado en diseñar esta estrategia a través del Internet, sino también estamos haciendo un esfuerzo muy grande de poder emitir, digamos, los contenidos a través de la radio y la televisión, ¿no? El ciudadano accede a la radio, está en comunicación con nosotros en este momento, también a los medios de comunicación televisivos, y en ese sentido acá hay una oportunidad de poder hacerle llegar los contenidos a sus hijos a través de los medios de comunicación también. Muy bien, ministro. Tenemos una consulta más de Huaraz. Miguel, adelante, el ministro te está escuchando. Bien, buenas noches, señor ministro. Buenas noches por esta oportunidad, gracias. Miguel Bravo Díaz de Huaraz, Ancash. La preocupación es a nivel de los institutos superiores tecnológicos y pedagógicos a nivel nacional. ¿Hay alguna alternativa que está dando en esta circunstancia también tan difícil? Porque solamente las medidas es a nivel de educación básica regular. A nivel de educación técnica, CEPROS, institutos, ¿cuál es la alternativa que está planificando el Ministerio? Gracias, ¿eh? Gracias, Miguel. Ministro. Sí, nosotros en relación a lo que es la educación superior pública en general, estamos haciendo un diagnóstico de la situación en la que están para poder enfrentar una situación de inicio de las clases a distancia, ¿no? Tanto las universidades públicas como los institutos superiores tienen que hacer una evaluación de cuáles son las condiciones que tienen para poder hacer el servicio de manera no presencial. Esa evaluación los tiene que llevar a decidir qué cursos son los que podrían dictar de manera no presencial, porque hay cursos que se pueden dictar de manera no presencial y hay otros que son obligatoriamente de manera presencial. Esa evaluación es la que estamos nosotros tratando de incentivar a las instituciones de educación superior que se hagan, para que la oferta que se vaya a dar como oferta, en este caso semipresencial, cumpla, digamos, con los estándares de calidad que se están buscando promover, ¿no? En el caso de los institutos, hay una situación distinta de las universidades, ¿no? Porque los institutos están en pleno proceso de licenciamiento, ¿no? Mientras que las universidades ya lo han culminado. O sea, nosotros tenemos una garantía que las universidades están licenciadas en un estándar de calidad. El tiempo nos está ganando, pero sobre las universidades. Están empezando ya en línea y ¿va a haber alguna decisión respecto a que todas las carreras puedan comenzar en línea? Hay universidades que ya se están mandando con todas las carreras. Yo no sé si hay carreras que sí pueden hacerse en línea y carreras que no. Mire, termino con los institutos porque la pregunta del ciudadano era de los institutos, ¿no? Yo le quería decir al ciudadano que los institutos actualmente están en un proceso de licenciamiento, ¿no? Y hay como 1000 institutos que faltan licenciarse y en ese sentido hay un proceso de tratar de mejorar en la calidad a estos institutos, ¿no? En relación a las universidades tienen que entrar en un proceso de evaluación de cuáles son sus capacidades para efectivamente poder ofrecer el servicio de educación a distancia. Esa evaluación es una evaluación académica que los puede llevar a decir, como ha ocurrido en algunas universidades, que hay cursos que se tendrían que reprogramar para un semestre siguiente. Hay universidades que ya han tomado esas decisiones, se han quedado con los cursos que sí pueden virtualizar y han dejado para un semestre en una situación de normalidad, un siguiente semestre, a los cursos que no pueden virtualizar, ¿no? En ese sentido, tienen que entrar a una reprogramación de todo lo que es su currícula del año y tener una respuesta objetiva, transparente, honesta, comunicada a la ciudadanía que está esperando, digamos, de esas universidades, que además han sido licenciadas, que actúen conforme el propósito de garantizar que lo van a hacer con calidad. O sea, hay carreras que claramente no pueden hacerlo, arte, qué sé yo, gastronomía, arquitectura. Y hay decisiones que se están tomando. Hay universidades que están reprogramando esos cursos para otro semestre. Tampoco se trata de forzar y tratar de meter todos los cursos. Hay algunas que están forzando, con tecnología. Bueno, ahí hay un ente regulador, que es la SUNEDU, que se va a encargar de efectivamente verificar que se estén cumpliendo
con requisitos mínimos para ofrecer el servicio con esta tecnología a distancia. Por favor, 10 segundos. ¿Las pensiones de este mes se pagan tal cual en los colegios privados? A ver, las pensiones son resultado de un acuerdo entre los padres y los directores, ¿no? Ahí, digamos, yo lo que quiero es hacer un mensaje, digamos, al diálogo, a que se pongan de acuerdo, a que unos y otros sepan que están ambos en esta situación de emergencia y que tomen una decisión conforme a la situación del país, conforme a la situación del propio colegio, en el sentido de va a estar en capacidad de dar el servicio de manera presencial, y que los padres se alineen un poco a esa expectativa y sepan que estamos en una situación difícil, ¿no? Yo entiendo a los padres y madres de familia porque esta situación también los afecta económicamente, ¿no? Y a veces no solo económicamente, sino los padres estamos asumiendo las clases en casa, ¿no? Solo se nos envía unas copias, ¿no? Unas tareas así al paso y se resuelve en 1 hora, 1 hora y media. Bueno, ahí digamos, quiero volver a lo que dije al inicio, ¿no? Hay que darle a la educación a distancia su propia pedagogía, ¿no? No se trata de reemplazar a los profesores con los padres de familia, a menos que estén en una edad de 3 a 5 años, donde es más difícil. Hay que confiar en la autonomía de los niños. A veces los papás y las mamás, ellos mismos se lanzan a tratarse las tareas. O sea, tampoco es que el colegio los obliga a que estén detrás, porque hay un estrés familiar por el resultado, por la nota. ¿Por eso se paga lo mismo entonces o no? ¿Se debería? ¿Perdón? ¿Se debería pagar lo mismo entonces? Esa es una evaluación que tienen que hacer, o sea, cuál es el servicio que está dando el colegio, en el sentido de cuál es la tecnología que está poniendo, cómo están evaluando, digamos, los resultados de los chicos, cómo los están acompañando, que paguen o lo mismo, tienen que ponerse de acuerdo con el colegio, y el colegio tiene que emitir en ese sentido una comunicación transparente a ustedes. Y en el último caso, si no se ponen de acuerdo y si hay una desconfianza, hay una institución que se encargue de ver el tema de pagos indebidos, ¿no? que es Indecopi. Pero yo confío en que se haga un buen acuerdo, hay un estrés ciertamente familiar, hay que saber todos que este año el currículo va a ser distinto. Si el año anterior estábamos completamente enfocados en competencias tradicionales, hay que pensar que acá hay una oportunidad de aprender cosas nuevas sobre la base de esta experiencia social que estamos viviendo. Y eso hay que entenderlo de esa manera. Ministro Martín Benavides, muchas gracias por absolver tanto las consultas de nuestro público como las nuestras aquí en esta transmisión extraordinaria de RPP Noticias. Hasta una próxima oportunidad. Ha sido el ministro de Educación Martín Benavides con nosotros. Pausa y volvemos.